Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Buenísimo. Ahí tengo el PowerPoint para hacer la charla. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Ahí tengo un PowerPoint para presentar la charla de celiaquía, pero yo quiero que sea, o sea, que sirva más como disparador que como otra cosa. O sea, no quiero que sea una clase magistral, sino que sea una especie de ida y vuelta, ¿sí? Porque si no es muy aburrido. Entonces yo tengo una clase que más o menos puedo ir siendo como disparadores y en relación a eso van sucediendo las preguntas y todo eso. No sé si voy a tener a alguien que coordine para que me haga las preguntas o yo me fijo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me escuchan? Hola, Guillermo. Sí. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo andás? estás? Mi nombre es Roberto. Muy bien. Mi nombre es Roberto Rocha. Nosotros vamos a estar con Santiago, Bien. ¿sí? Desde CEFIP. Vamos a estar dándote un apoyo como para que podamos ir avisándote. Santiago te va a ir diciendo cuando hay alguna pregunta, ¿sí? Para que Bien. la puedas ir respondiendo. Te Sí, pido, sí, sí. sí. No, te Sí, decía yo que te pedía una... Sí, te escucho, dale. lo que quería hacerlo es lo más interdisciplinario, o sea, lo más eh, con más intercambio posible, o sea, que sea un ida y vuelta, porque no me parece que no tiene mucho sentido hacer una clase magistral. Entonces yo como voy a ir largando disparadores y en relación a que vayan surgiendo preguntas, me vas interrumpiendo y vamos a ir hablando, porque por ahí si es muy académico no tiene sentido, y la idea es esto justamente, que haya un ida y vuelta, que sea bien amena la cosa, porque si no después los 10, 15 minutos la gente se aburre, ¿viste? Entonces mi idea es esa más que nada. Perfecto, no hay ningún problema. Nosotros estamos atentos y te vamos comentando a medida que vayan Claro. surgiendo Ni bien consultas. vayan surgiendo, ni bien vayan surgiendo preguntas, vos me vas interrumpiendo y yo voy a ir respondiéndolas a las preguntas. Perfecto. ¿Listo? Acá para compartir pantalla, como se hace siempre, ¿no? Comparto pantalla y presento el PowerPoint. Sí, ya estás ¿Querés habilitado que...? para Bueno, compartir pantalla y ya podés hacerlo. listo, ahí voy.
No me deja compartir la pantalla. Dame un segundito, ya te lo habilito. Dale. Listo, ya podés compartir. Mm, Bueno, cuando vos digas, arrancamos. Te pediría 5 minutos, por favor, Dale. para darle tiempo si entra más gente. Pues son 18:03, un par de minutitos más y ya comenzamos. Gracias. Buenísimo. De nada.
Bueno, Guillermo, si estás de acuerdo, Estoy de podemos acuerdo. comenzar. Dale. Bien, ya está Dale. Santiago. Santiago va a hacer el seguimiento del chat como para ir haciéndote las preguntas a medida que vayan ingresando. Bien, Santiago. bueno, muchísimas gracias. Dale, nos vemos. Bueno. ¿Listo? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Guillermo Larcón. Soy médico pediatra, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Castro Rendón y docente de la cátedra de pediatría. Y trabajo en el Policlínico Neuquén y en la clínica CEMIC. Vamos a charlar de enfermedad celíaca, que ya empezamos, digamos, con una dicotomía con respecto a la definición. Si bien la enfermedad celíaca cumple todos los requerimientos para llamarla enfermedad celíaca, para mí no es una enfermedad, sino es una condición en la cual está determinada por la ingesta del gluten en la dieta. Entonces ya hablamos de una cuestión que es media, por decirlo, no sé si la palabra es conflictiva, pero hay algunos que les gusta decir enfermedad celíaca y a mí no me gusta nombrarla como tal. A mí me gusta decirla que es una condición en la cual nuestro pacientito, la persona que tenemos a cargo, no puede ingerir el gluten o esto le genera reacciones que tienen que ver con una determinada sintomatología. De hecho, cuando yo tengo un paciente al cual le hago un diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí?, por el motivo que fuese, es decir, si tiene síntomas clásicos de enfermedad celíaca, como ya vamos a ver, que pueden ser distensión abdominal, diarrea, retraso en el crecimiento, por ahí síntomas aislados, como pueden ser alteración del esmalte dentario, pelo seco, ralo, escaso, o constipación también, porque la enfermedad celíaca es como un camaleón que se puede meter en un montón de síntomas, ¿sí? Hay un montón de sintomatología que puede generar síntomas vinculables con la enfermedad celíaca. Entonces, esta enfermedad celíaca puede presentar innumerables formas de presentación. Entonces, yo siempre le digo a la mamá, pues yo soy pediatra y veo pacientes hasta 14 o 17 años, independientemente si trabaja en la parte pública o en la parte privada, le digo que no vean a la enfermedad celíaca como el comienzo de una enfermedad, sino como la finalización de los síntomas que llevaron a consultarme. Es decir, que si nuestro pacientito consultó porque tiene una diarrea crónica y no crecía, bueno, véalo como la finalización de esto y como el comienzo para que nuestro pacientito comience a crecer y cumpla los requerimientos que genéticamente le corresponden. Es decir, que si venía creciendo 20, 30 gramos diarios cuando era chiquitito y después venía en un percentilo 25-50 y se estancó en la curva de crecimiento, y ese estancamiento en la curva de crecimiento está determinado por la enfermedad celíaca, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, instauramos la dieta, esa curva de crecimiento que estaba aplanada vuelve a recuperar la curva que realmente le correspondía genéticamente en relación al peso y la talla que tiene el papá y la mamá. Si tenemos un pacientito que tenía una diarrea crónica, cuando uno instaura la dieta libre de gluten, como tratamiento de enfermedad celíaca, nuestro paciente deja de tener esta diarrea. Igual pasa con la constipación, igual pasa con la mayoría de los síntomas. Es revertir los síntomas que los llevaron a la consulta. Entonces, si bien es una enfermedad, yo lo veo como esto, ¿no? Como una condición en la cual comienzan a revertir la sintomatología que llevaron a este pacientito a consultarnos a nosotros al consultorio. Volviendo a lo que tiene que ver con los aspectos clásicos de enfermedad celíaca, la patología de celiaquía está vinculada con una palabra griega que significa coilíacos, ¿sí? Y tiene como 4 hechos históricos, ¿no?
En el año 1888, Samuel Guy hizo una descripción muy minuciosa de lo que tiene que ver con enfermedad celíaca. Después tenemos otros hechos históricos como Dicky Van de Kammer, que vinculó a la enfermedad celíaca con la presencia del trigo, y luego con avena, centeno y cebada. Después están las asociaciones de celíacos, ¿sí? Que tienen una importancia fundamental en lo que tiene que ver sobre todo con el acercamiento a estas mamás con las dietas, con los distintos alimentos que pueden conseguir. También están relacionados con un listado en lo cual estas mamás pueden estar seguras de que los alimentos que están consumiendo sus hijos son libres de gluten. Y después otro hito fundamental en lo que tiene que ver con la celiaquía son los anticuerpos, que los primeros anticuerpos son las gliadinas, que allá por mediados de la década del 80 terminaron un gran avance para lo que tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Como definición, entonces, como habíamos dicho recién, que esto lo podemos llegar a charlar, que me gustaría hablarlo con ustedes, esta celiaquía es una condición permanente en la cual cuando hace uno el diagnóstico de enfermedad celíaca es para siempre, está vinculado con intolerancia al gluten, con mecanismos inmunológicos. Es la única patología autoinmunitaria que revierte cuando yo saco lo que la genera, es decir que yo tengo una atrofia velocitaria secundaria de enfermedad celíaca. Cuando yo saco lo que genera esto, que es el gluten que produce la atrofia, la vellosidad vuelve a tener la altura normal y vuelve a funcionar de una forma adecuada, ¿sí? Produciendo una absorción normal y natural de los nutrientes, ¿sí? Lógicamente que no es celíaco quien quiere, sino quien tiene una predisposición genética, una condición genética para desarrollarla. Entonces, el ejemplo que yo siempre digo, ¿no? Si yo quisiese tener, ustedes no me ven porque me ven detrás de una pantalla, pero si yo quisiese tener un hijo rubio, de ojos celeste y con 2 metros, y medio difícil, porque soy la antítesis de eso, ¿no? Entonces, porque genéticamente Dios no me dio nada de eso. Pero un celíaco, un papá y una mamá que tienen la característica genética, la condición genética presente en el DQ2 y en el DQ8, tienen esta capacidad para trasladar este perfil genético a sus hijos. Entonces, eso es algo importante que vamos a hablar más adelante, que está vinculado con la predisposición genética que tienen nuestros pacientitos. La prevalencia es de 1 en 100. Ahora, esto es algo importante también, y es algo que a mí siempre me llama la atención cuando vienen los papás, cuando les hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, y dicen la pregunta clásica: cada vez hay más celíacos. ¿Por qué cada vez hay más celíacos? No es que cada vez haya más celíacos. Celíacos hubo siempre. Lo que pasa es que ahora la celiaquía, no voy a hablar más de enfermedad, voy a hablar de celiaquía. La celiaquía es diagnosticada de una forma mucho más precoz, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque el médico generalista, el que está en la trinchera, el pediatra, está mucho más, tiene mucho más conocimiento de los síntomas vinculables con la enfermedad celíaca, entonces el diagnóstico es mucho más precoz. Como vamos a ver más adelante, cuando yo estudié pediatría, si en la residencia, cuando uno hablaba de celiaquía, hablaba de las 3D, diarrea, desnutrición y distensión abdominal. Hoy no me llega a mí este pacientito con estas 3D, me llega con síntomas mucho más solapados, mucho más leves. Entonces, por suerte, esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el pediatra, el médico general, está con muchos signos de alarma, con mucho conocimiento, está muy alerta a la presencia en el consultorio de enfermedad celíaca. Entonces, obviamente que esto mejora todo, porque el diagnóstico es mucho más precoz, es más rápido, y esta condición de este pacientito que no podía crecer, que estaba distendido, que todo eso una vez que uno instala el tratamiento, no va a revertir de un momento para el otro, sino que va a llevar un tiempo,
eso no está ocurriendo, porque el diagnóstico es precoz, es rápido y retomar a lo que genéticamente le corresponde con el peso y la talla es mucho más rápido ahora. Porque el pediatra hace la sospecha clínica mucho más de forma precoz que antes. Bien, esto no tiene mucho sentido, que lo que es hablar de la reacción autoinmune. Sí, lo que les decía recién, que hay una predisposición genética, familiares de primer grado, familiares de segundo grado, y lógicamente los gemelos. Por eso cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, tiene que estudiar a todos esos miembros de esa familia. ¿Por qué? Porque pueden ser celíacos sintomáticos, pero también celíacos asintomáticos. Estos celíacos asintomáticos son generalmente aquellos que se estudian porque han tenido en su vínculo íntimo de familia, ¿sí?, algún familiar que haya sido diagnosticado recientemente con celiaquía. Entonces muchas veces me pasa, mamá, su bebé, su hijo tiene celiaquía, hay que estudiar a los hermanos. ¿Pero por qué el hermano? Si el hermano no tiene ningún tipo de sintomatología. Bueno, podemos estar ante la presencia de una celiaquía asintomática. Y esta celiaquía asintomática yo también la llamaría sintomática entre comillas. ¿Por qué? Porque me pasa muchas veces de que cuando estos pacientes asintomáticos uno le instaura la dieta, ¿sí?, se ve de que no eran totalmente asintomáticos ni completamente asintomáticos, porque me dicen, sí, yo la verdad que muchos síntomas no tenía, pero por ahí tenía cólicos o un episodio de diarrea aislado, y ahora no tengo más. Bueno, a lo mejor ese era un síntoma de celiaquía, más allá de que por ahí personas adultas ya lo vinculan como algo vinculado con la normalidad, el hecho de tener cólico, de tener constipación o tener diarreas aisladas, ¿sí? Está tan relacionado con, digamos, con la vida diaria de este pacientito que no lo vincula como un síntoma, sino como algo normal en la vida cotidiana. Y cuando instauramos la dieta libre de gluten, después de haber hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca, estos síntomas revierten. Entonces, por ahí es esto de celiaquía asintomática, lo tenemos que tomar entre comillas, ¿sí? Bien. La prevalencia de enfermedad celíaca dice que se calcula que 1 de cada 100 personas podría ser celíaco. Lo que sí nosotros tenemos que ver es que hay un montón de pacientes que todavía no están diagnosticados, más allá de que, digamos, que los familiares y la población en general, los médicos generales y los pediatras están muy familiarizados con la sintomatología, entonces cada vez se hace más diagnóstico, pero no es porque cada vez haya más celíacos, sino porque nosotros aprendemos a detectarlos. Esa sería la clave. Y esto que me parece que es algo importante, por lo tanto 400.000 familias en relación a la población que tenemos en Argentina deben aislarse, deben adaptarse al estilo de vida del integrante celíaco. Lo que me pasa a mí muchas veces en el consultorio, tengo como varias cosas que tienden a repetirse, ¿no? En un primer momento, la consulta como sospecha de enfermedad celíaca, ¿no? Entonces esta angustia, esta ansiedad, y sobre todo ese temor a lo que uno no conoce, porque yo creo que uno siempre le tiene miedo a lo que no conoce, porque cuando uno conoce algo ya se prepara de forma distinta, ¿no? Entonces, si uno le habla, por ejemplo, si viene un paciente y me dice, doctor, mi pediatra me pidió los anticuerpos para enfermedad celíaca y me dan elevados y me dicen de que para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca yo tengo que hacer una endoscopía. Y tengo miedo porque primero, no sé cómo que le va a pasar lo mismo que a la Pérez Volpi, que se fue a la endoscopía y no se despertó más, y después voy a tener que lidiar con la celiaquía, que no pueden comer pan, y no voy a poder ir más a lo de mi suegra, que no entiende, que no puede comer, un lío bárbaro, una cuestión que está vinculado con esto, con el desconocimiento, ¿sí? Con el desconocimiento que genera ansiedad, que genera nerviosismo ante una condición nueva. Entonces, la función nuestra como pediatras, como gastroenterólogos,
y también la de ustedes que tienen el conocimiento como para despejar todas estas dudas, primero es tranquilizar a este nuevo celíaco que podemos llegar a tener en forma potencial, ¿sí? Y también esto, ¿no? De este conocimiento que ustedes tienen con respecto a la celiaquía, que lo puedan desparramar de una forma positiva, ¿no? Y hablar justamente de esto. Un detalle de color que a mí me sirve muchísimo, y yo siempre digo lo mismo cuando hago el diagnóstico de enfermedad celíaca, es que, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, como Messi, como Ginóbili, hacen una dieta libre de gluten y no son celíacos. Se ha visto que sus deportólogos, que sus nutricionistas, les han sacado el gluten y posterior a extraerles el gluten, ¿sí? Han visto que han potenciado su rendimiento físico. Djokovic y Murray, Murray es celíaco, pero Djokovic no es celíaco y vio potenciado su rendimiento físico. Ginóbili no se esguinzó ni se quebró más desde que empezó a hacer una dieta libre de gluten. Entonces, obviamente que con responsabilidad y el hecho de extraer un cereal como es el gluten que está presente en el trigo, en centeno y cebada, también uno tiene que tomarlo, digamos, con responsabilidad, y por eso yo siempre trato de que en esto me acompañe las nutricionistas, que para mí son las grandes responsables del éxito en el tratamiento de la dieta libre de gluten, porque las nutricionistas son muy responsables, son muy puntillosas, siempre están con el paciente resolviéndole las dudas. Bueno, entonces si sacamos esto, vamos a compensar con lo otro, está bien sacar esto, pero tened cuidado que si vos sacas esto, tenés que tener una incorporación de minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, que lo tenés que compensar con esto otro. Entonces, yo creo que las nutricionistas, cumplen un trabajo fundamental y son uno de los ejes más importantes en el éxito del tratamiento de la dieta libre de gluten, porque nosotros, los médicos, ¿sí? Por ahí nos llevamos todo el éxito de hacer el diagnóstico, pero quedamos ahí, después hacemos el control, pero los que realmente son los responsables del éxito no son los médicos, sino que son la mamá, el papá, ¿sí? Que se acomodan, como decíamos recién, a este nuevo estilo, sobre todo los nutricionistas que acompañan, que están siempre presentes solucionando las dudas y todo eso. Entonces lo que sí me sucede, como les quería decir anteriormente, es esto, que cuando yo hago el diagnóstico de enfermedad celíaca, las mamás, como son tan responsables por sus hijos y los acompañan, están siempre presentes con ellos, dicen, bueno, mi hijo es celíaco, listo, yo a partir de ahora le voy a hacer el aguante, y si mi hijo es celíaco, yo voy a hacer una dieta libre de gluten para acompañarlo, para que él no se sienta mal, no se sienta esto, no se sienta lo otro. Y me pasa que al cabo de 3 a 6 meses que le hago el controlcito al nene, el nene me viene con la reversión de todos los síntomas, se siente espectacular, se siente bárbaro, se siente pleno, pero también se siente bien, se siente plena la mamá a la cual yo le había, digamos, que no le habíamos hecho el diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, la dieta libre de gluten generalmente es beneficiosa para nuestro pacientito que tiene celiaquía, pero también como que mejora la sintomatología o mejora en muchos aspectos el confort de estos papás que integran esta familia, ¿no? Y siempre decía mi profesor, que es Cueto Rúa, que ustedes están vinculados con la enfermedad celíaca, deben haber escuchado muchas veces hablar de él, que dice de que, por ejemplo, cuando en una familia un domingo al mediodía van a comer tallarines, después de comer tallarines, los que comen tallarines se van a dormir una siesta porque se sienten distendidos, les da sueño, se sienten con pesadez. En cambio, el que se come ensalada o come arroz se va a dar una vuelta a la plaza, porque la absorción es mucho más difícil, ¿sí? En el gluten, que en aquellos pacientes que comen una ensalada, que comen arroz, que comen otro tipo de alimentos. Esto hay que tomarlo con pinzas también, pero yo creo que tiene mucho de real también. Bueno, como dijimos acá, lo lamentable es que se comprobó que en nuestro país, por cada celíaco diagnosticado, hay 8 pacientes que todavía no lo están. Yo creo que esto se está revirtiendo
con el tiempo. Yo creo que en relación al conocimiento que tiene el pediatra, como ya dije y no me voy a cansar de repetir, y el médico general, y sobre todo ustedes, de repartir este conocimiento que tienen con la enfermedad celíaca, uno puede hacer el diagnóstico de forma más precoz, y aquellos pacientes que todavía no estén diagnosticados pueden ser diagnosticados de forma mucho más precoz y mucho más rápida. Bueno, este es el famoso iceberg, donde nosotros vamos a mostrar en la punta del iceberg todos los celíacos que tenemos diagnosticados, y por debajo del iceberg todos aquellos que no están diagnosticados en la actualidad todavía. Bien, esto también es algo que a mí me gusta hablar mucho, que son las formas clínicas, ¿no? Nosotros vamos a tener una forma clínica aguda, ¿sí? Una forma clínica, una forma de síndrome de mala absorción crónica. La forma clásica, como decía anteriormente, eran las 3D, de diarrea, desnutrición y distensión abdominal. Este paciente es difícil que nos llegue porque el pediatra es el diagnóstico mucho más precoz, pero también, como habíamos hablado recién, tenemos una monooligosintomática donde presenta síntomas muy puntuales y por ahí que son únicos, y por ejemplo aquellos pacientes que pueden tener alteración del esmalte dentario. Hay muchos odontólogos que me han mandado pacientes, me han dicho: Guillermo, fíjate, este paciente tiene cailitis angular, tiene alteración del esmalte dentario, tiene caries a repetición, le han pedido anticuerpos para enfermedad celíaca y han sido celíacos. Por ejemplo, también en los consultorios de ginecología, en pacientes que no pueden quedar embarazadas, también se han hecho diagnóstico de enfermedad celíaca, ya que la enfermedad celíaca puede generar infertilidad. Pacientes que tienen fracturas a repetición, los traumatólogos también pueden hacer diagnóstico de celiaquía, sobre todo aquellos chicos sanos que hacen fracturas en tallo verde, o hacen fracturas por movimientos o golpes o traumas que generalmente no deberían producir fracturas. Por ahí puede ser vinculado con una hipocalcemia, en las abuelitas con osteoporosis. Es decir que, como habíamos dicho anteriormente, la enfermedad celíaca puede ser como un camaleón, se puede meter o se puede camuflar un montón de síntomas. Entonces hay muchísimos síntomas que pueden generar enfermedad celíaca. Bien, este era el paciente clásico, esta foto es una foto sacada del Nelson, que es nuestro libro de pediatría Mater, que debería ser como la Biblia del pediatra, donde todos nosotros los que quisimos ser pediatra o que quisimos aprobar pediatría en nuestra carrera, lo hemos leído, ¿sí? Que vemos este paciente que ya no viene, ya pocas veces lo hemos tenido, que es la clásica forma de presentación de enfermedad celíaca. Ven este abdomen que está distendido, que está muy timpánico, el rosario costal, que son las costillitas, el pelo seco, ralo, escaso, la cara de cansado, seguramente este es un paciente irritable, que está molesto, lloroso. Sí, fíjense en la región inguinal cómo se marcan, cómo se aprecian el adelgazamiento, ¿sí? Estos chicos pueden presentar edemas en miembros inferiores, pueden presentar hipotrofia muscular. Por suerte, este paciente es difícil que nosotros lo tengamos en el consultorio, y yo creo que esto es debido a todo el trabajo de ustedes también, ¿no? Bien. Entonces, estos sí son pacientes reales, donde acá podemos ver en esta zona el adelgazamiento, ¿sí? Esto es por la pérdida de la grasita de nuestro bebé, por la pérdida de peso. Y acá vemos las costillitas que se le están marcando, ¿sí? Generalmente enfermedad celíaca marca primero una caída en el peso y después en la talla, con un achatamiento de la curva de crecimiento. Este es un pacientito que era mío, que es de La Plata, donde podemos ver nosotros el pelo seco, el pelo ralo, escaso, la irritabilidad, la distensión abdominal, se le marcaban bien las costillitas, tenía rosario costal, hipotrofia muscular. Este paciente es difícil de ver en la actualidad, ¿eh? Podemos ver el abdomen bien distendido, panzoncita, ¿sí? Bien. Acá se le marcan bien las costillitas, ¿ves? Es un paciente que está adelgazado, ¿sí? Que tiene características de desnutrición, el pelo seco, ralo, escaso. Bien. Después tenemos otras formas que son las clásicas tardías, que son en chicos mayores de 3 años, que tienen diarreas crónicas, caída
en la curva de crecimiento, y como habíamos dicho recién, distensión abdominal y signos carenciales, que es el pelo seco, ralo, escaso, alteración del esmalte dentario, etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos la no clásica o sintomática, que son aquellos pacientes que son familiares de primer grado, que tienen otro tipo de síntomas, como ya lo que hemos hablado, pero también convulsiones y calcificaciones occipitales. También hay patologías que están asociadas con enfermedad celíaca, que son las patologías tiroideas, la diabetes juvenil y el síndrome de Down, que son pacientitos que cuando uno hace un screening de estudio de control de estos pacientes, por ejemplo en el síndrome de Down, le incluye en los anticuerpos para enfermedad celíaca, igual que en la diabetes juvenil y en la patología tiroidea, en el hipotiroidismo. Bien, y después también, que ya lo hemos estado hablando, hay síntomas digestivos, pero también hay síntomas extradigestivos. Algunos ya lo hemos hablado, como la alteración del esmalte dentario, la esterilidad, la cefalea, trastornos psiquiátricos. Yo tengo un par de pacientes con trastornos psiquiátricos presentes en la niñez, que están vinculados con enfermedad celíaca, erupciones cutáneas, abortos a repetición, depresión, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como habíamos dicho, hay patologías que... Sí, te escucho. ¿Puedo? Primero, buenas tardes. Hola, Santiago. Ahí me hace una pregunta Patricia, ¿querés que te la hagamos ahora o al final? Dale, no, ahora. Ahora, bien. Patricia Fabres consulta, dice, hasta que se diagnostica celiaquía a raíz de los síntomas, por ejemplo, que leía anorexia, ¿puede tener complicaciones si no se trata a tiempo y forma? Sí, puede tener complicaciones. Por eso el diagnóstico tiene que ser lo más precoz, lo más rápido posible. Y por suerte, este pacientito con anorexia, con pérdida del apetito, es uno de los primeros estudios que se pide el laboratorio de control. Están incluidos los estudios de anticuerpos para enfermedad celíaca para hacer el diagnóstico precoz. Sí, lógicamente esas fotos que yo había puesto anteriormente son pacientes en los cuales el diagnóstico de celiaquía se fue solapando, se fue dilatando y fue presentando síntomas que en primer momento cae la curva de crecimiento con respecto al peso, pero después cae con respecto a la talla. Por eso es tan importante revertir lo antes posible la sintomatología que genera la consulta, ¿no? Entonces, si el diagnóstico, mientras más precoz, más rápido sea, menos complicaciones a posteriori va a tener nuestro paciente. Obviamente que es mucho más fácil hacerlo en un laboratorio, hacerle una endoscopia a un paciente con una celiaquía clásica, que uno ve la atrofia velocitaria en el endoscopio, que un paciente de que uno lo ve con signos iniciales muy precoces y que por ahí el diagnóstico es un poco más complicado, porque tiene un compromiso del BU de la segunda porción duodenal y en algunas ocasiones tiene una atrofia muy leve, entonces que a nosotros nos dificulta el diagnóstico. Pero bueno, justamente nosotros tratamos de estar entrenados para ese pacientito que es más complejo y más difícil de hacer el diagnóstico. Pero con respecto a la pregunta que me hicieron, sí, está muy bien esa pregunta y por eso es importante tener como presente la celiaquía entre los diagnósticos presuntivos de una paciente que dejó de comer, por ejemplo, que tiene una anorexia nerviosa o el origen que fuese, ¿sí? Siempre tener el diagnóstico de celiaquía como diagnóstico presuntivo. Muchas gracias. Bien, yo aprovecho, Guille, ya pensé que le íbamos a hacer lo último. Tengo dos preguntitas. Una es, si vos dijiste que es genético, con solo que uno de los padres tenga celiaquía, ya el primogénito puede tener también el diagnóstico. Sí, ¿O tienen que tener los dos? Sí. No, está muy buena tu pregunta y eso justamente esto es lo que yo quería que sucediese, y que fuesen saliendo disparadores, como para que esto no sea una charla así magistral, sino un ida y vuelta, ¿no? Sí, con que uno de los dos papás tenga esta capacidad genética para desarrollar la enfermedad celíaca, ya es suficiente para trasladarla a sus hijos. Pero esto no es
esta condición genética que está presente en los HLA, DQ2 y DQ8, que un papá lo puede transmitir a su hijo, no va a determinar por sí sola de que sea celíaco, ¿sí? Yo puedo tener la condición genética, que uno lo puede medir por medio del laboratorio, que es el DQ2 y el DQ8. Uno puede tener esta condición genética. De hecho, se dice que entre el 20 y el 30% de la población tiene esta capacidad genética para desarrollar la celiaquía. Pero como dijimos anteriormente, es solamente el 1 al 2% de la población es celíaco. Lo que pasa es que esta capacidad genética que yo tengo para que se transforme, por así decirlo de una forma grosera, en celiaquía, tiene que haber un desencadenante. No se sabe cuál es el desencadenante que hace que este paciente, que tiene el DQ2 y el DQ8, que es el 20 al 30% de la población, se transforme, por así decirlo, en celiaquía. No se sabe. Algunos dicen que es la incorporación en algunos pacientes predispuestos del gluten a los 6 meses, otros dicen que son las infecciones a repetición, otros dicen que son inmunodepresiones, otros dicen que son infecciones a repetición, otros dicen que son el embarazo. En una palabra, no se puede determinar cuál es la causa que hace que ese gen que está dormido se transforme, por así decirlo, en celiaquía. Pero habría un desencadenante que todavía no se tiene en cuenta. Entonces, me pasa muchas veces de que me dicen los papás, mira, yo tengo mi hijo, yo soy celíaco, y el hermanito es celíaco, pero yo no quiero hacerle pinchazos a repetición a mi bebé cada vez que yo sospeche de enfermedad celíaca, porque si no lo voy a estar pinchando 2 o 3 veces por año. Entonces, a ese paciente lo que se puede hacer es pedirle el genético. Si el genético me da positivo, bueno, no significa que sea celíaco, pero significa que tiene la capacidad genética para desarrollar la celiaquía. Ahora, si ese genético me da negativo hoy, porque hoy se conoce que no podría ser celíaco. A lo mejor mañana, no sé, la medicina es una ciencia oscura que se ha ido iluminando paso a paso en el transcurso de los siglos, gracias al sacrificio de sus fieles, dice. Hoy se conoce de que no podría ser celíaco alguien que no tiene el DQ2 y el DQ8. Entonces, ¿para qué me sirve pedir el genético? Me sirve pedir el genético como para que si yo tengo un paciente que no tiene ni el DQ2 ni el DQ8, poder determinar que no va a ser celíaco nunca. Entonces, para no someterlos a pinchazos, no someterlos a cuidados que no va a necesitar, ¿sí? Para eso se solicita hoy el genético y se solicita también en otros pacientes que, por ejemplo, tengo el diagnóstico de enfermedad celíaca de forma dudosa. Por ejemplo, un paciente que tiene mucha sintomatología de enfermedad celíaca, tiene un laboratorio positivo para enfermedad celíaca, pero tiene una anatomía patológica normal. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que tenga clínica para enfermedad celíaca? Es familiar de celíaco, tiene laboratorio positivo, que el laboratorio tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, y no se ve en la biopsia. Bueno, lo que puede pasar es que, por ejemplo, tenga una atrofia en parche, justo de esa zona donde yo quiero tomar la muestra, esa zona es una zona sana, ¿sí? Entonces, como para desempatar o como para que sea un resorte para esto, para determinar si este pacientito tiene que hacer la dieta por celiaquía o no, se solicita el genético. Entonces, yo tengo un paciente con serología positiva, con clínica positiva, una biopsia dudosa, pero un genético positivo, para mí es celíaco. ¿Sí? Gracias, Guillermo. Y la otra, ya dejo a otros y que vos continúes, es ¿cuál es la edad promedio en la cual se le puede hacer una endoscopía a un paciente pediátrico, sabiendo lo complicado que es Bien, cuando bueno. trabajamos con chicos? Bien. Voy a adelantar. Otra pregunta muy interesante es lo de la biopsia, ¿no? Lo de la biopsia. Cuando yo empecé a formarme en enfermedad celíaca, en gastroenterología infantil, nosotros hacíamos esto, ¿sí? Es una cápsula que se coloca por la nariz, y esta cápsula que se coloca por la nariz la tiene que tragar, tiene que tener un fierrito que se la va a pasar a través de la boquita y tiene que ir al intestino. Después del intestino hay que sacar una radiografía
para ver dónde está, si esta capsulita no está donde tiene que estar, tengo que volver a sacársela, volvérsela a poner. Imagínense lo que es hacer todo eso en esta pequeña bestiecilla. ¿Cómo No, hace por eso uno te para hacer pregunto, eso? porque me ha tocado hacerlo, por eso. Esta cápsula es extremadamente difícil de hacer. Hoy, por suerte, mi realidad es totalmente distinta, ¿sí? Mi realidad es totalmente distinta. Yo hago endoscopía, ¿sí? Por suerte todo el tiempo, y toco madera, no tenemos complicaciones. Y si llegamos a tener una complicación, tenemos un lugar donde estamos preparados para resolverla a la complicación. ¿Qué complicación puede ser? Bueno, una complicación que esté relacionada con la anestesia. No nos ha pasado. Yo hago endoscopía todas las semanas, entre 10 y 15 endoscopías semanales entre adultos. Por ahí hago en el servicio donde estoy, que es un servicio general, y pacientes pediátricos, y no tenemos complicaciones. Pero si existiese esa complicación, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que tiene mucho catarro biliar superior, el anestesiólogo está preparado para resolver esa situación. Me pasa siempre que cuando yo hago una endoscopía, termina la endoscopía y la mamá me dice, pero pensé que esto era mucho más complicado, estuve angustiada porque no conocía la situación, pero ahora veo de que en realidad si hubiese sabido que esto era así, no hubiese estado tan preocupada, esto y lo otro. Y lógicamente eso yo no se lo puedo sacar a la mamá porque, como decía recién, uno siempre le tiene miedo a lo que no conoce. Uno le puede explicar que una endoscopía se hace en un lugar mucho más sencillo que esto. Se puede hacer en un quirófano, pero se puede hacer en la sala de endoscopía también. Nosotros lo que hacemos es hacerle una anestesia con una nebulización que es un sevoflurano. El sevoflurano es un gas inhalado que en realidad, más que anestesia, cumple una función, porque mientras está presente en el organismo de nuestro paciente, el pacientito se queda quietito, se queda dormidito, pero cuando yo saco la máscara, el chico vuelve a respirar de forma normal, ¿sí? Y se levanta y se va a la casa con su papá y su mamá. Es un diagnóstico que se hace entre 7 y 10 minutos, demora el estudio endoscópico, es muy rápido, es poco invasivo, ni pocas complicaciones. El anestesiólogo está preparado para resolver las pocas contraindicaciones que tiene, pero bueno, la realidad es que por ahí es muy angustiante para el papá y la mamá, porque bueno, es una anestesia y ha habido complicaciones últimamente a nivel general, entonces eso los pone un poquito nerviosos. Pero una vez, yo he hecho un estudio ahora no tengo los números en este momento, los tendré que haber tenido, pero todas las endoscopías que he hecho, cuando yo le he preguntado al papá y la mamá cómo se han sentido, qué esperaban, qué les pareció la endoscopía, qué complicaciones tuvieron, todos me dicen de que fue mucho menos, digamos, complicado que lo que ellos esperaban. Si ellos esperaban algo que generase en el chico por ahí dificultad después para despertarse, o que se levante irritable, molesto, y nada de eso sucedió. Sí hay reacciones adversas, lógicamente, cuando uno hace una nebulización, se aflojan mocos, posterior a eso puede haber catarros, se puede tener, por ahí trapicar un poquito con la saliva, vómitos, diarreas, dolor abdominal, dolor cuando pasa un poquito la sonda por la región de la faringe, pero que por ahí con endoscopistas que por ahí tienen un poco más de experiencia, lo hace mucho más rápido y no tiene este riesgo de andar toqueteando mucho la región faringe, que justo está la región laringe ahí al lado, entonces puede producir alguna reacción adversa. Son complicaciones posibles que en el gran porcentaje de los pacientes no ocurre, pero nosotros siempre se los explicamos al papá y la mamá como para que estos se queden tranquilos, ¿no? Y sobre todo yo que trabajo en pediatría, yo tengo que tranquilizar mucho más al papá y a la mamá que al nene, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la forma de que esto suceda es explicarle las ventajas y desventajas que tiene la endoscopía. Hoy en Argentina, no en Europa, estoy hablando de Argentina, el diagnóstico de enfermedad celíaca sigue siendo la endoscopía con toma muestra para ver atrofia vellositaria del bulbo de la segunda porción duodenal. Algunos podrán decir, pero en Europa, pero en Estados Unidos, sí, en Europa, en Estados Unidos tienen una calidad distinta de la serología,
En Estados Unidos y Europa sobre todo se puede hacer el diagnóstico con una transglutaminasa de 10 veces el valor normal y el perfil genético, ¿sí? Pero en Argentina eso no sucede. Hoy, si alguien les pregunta cómo se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, es por medio de la biopsia, no hay otra eventualidad. Ahora, hay excepciones que siempre están vinculadas con excepciones que confirman la regla. Si yo tengo un nene que tiene cardiopatías, y yo no me voy a arriesgar a hacerle una endoscopia, salvo que sea muy necesario, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene trastorno de la coagulación, y no le voy a hacer una endoscopia, ¿sí? Cuando tengo riesgos muy importantes o trastornos anatómicos de la región por donde va a pasar el endoscopio, o sea, intubar, y tampoco lo voy a hacer, ¿sí? Se puede hacer por medio de esto que le estaba diciendo, el laboratorio, y se puede hacer el genético, pero la forma de hacer el diagnóstico es por medio de la biopsia. Hay excepciones. También me ha pasado muchas veces que viene y me dice, a mí me dijeron que se puede hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca por medio del genético. Yo le digo, no. La forma de hacer diagnóstico en Argentina es el laboratorio y la endoscopía. Esa es la forma, y le explico. Estoy media hora explicándole, no va a tener complicaciones, se hace de esta forma, si existe una complicación, se hace esto, lo otro, es un estudio muy poco invasivo, que dura muy rápido, después se van todos contentos a la casa, qué sé yo, esto y el otro, pero a pesar de que estoy 40 minutos hablando, la mamá me dice, no le voy a hacer la endoscopia. Bueno, ahí yo no me voy a poner en contra de esa mamá, no me voy a poner a discutir, no me voy a poner a charlar, sino que la voy a entender, me voy a poner de su lado, la voy a acompañar. No es la forma que haces el diagnóstico, pero una contraindicación para hacerle la endoscopia es que los papás no quieran, ¿sí? Entonces yo a ese paciente con un laboratorio positivo y que la mamá no quiera hacer la endoscopia bajo ningún punto de vista, se pide el genético, pero solamente en esa cuestión puntual. Me ha pasado de tener esta situación y que después me vengan al año y me dicen, de la obra social me piden la biopsia, y aparte me dijo la vecina de que yo no soy celíaco siempre y cuando no tenga, porque no tengo la endoscopia. Yo le explico, me dice todo, le digo qué es lo que sucedió, cómo le hicimos el diagnóstico y todo, y viene la mamá y me sigue diciendo, y bueno, pero yo ahora quiero hacer la endoscopia porque el chico está más grande y quiero hacer la endoscopia porque necesito el certificado de la obra social, y que blum, que blin, que blan. Bueno, no hay forma de hacer la endoscopia, o sea, no hay forma de hacer la endoscopia y que sirva, le podés hacer la endoscopia, pero no vas a ver nada, porque supongamos que esta es la vellosidad intestinal, ¿sí? Este es el intestino y esta es la vellosidad intestinal. El gluten funciona como una tijera que acorta esta vellosidad intestinal y produce una atrofia vellositaria. Cuando yo saco la tijera que genera esta atrofia, ¿sí? La vellosidad vuelve a crecer. Es decir, que después de un año yo tengo una vellosidad normal. Entonces, no le puedo hacer una endoscopia a ese chiquito que pasó un año que está con dieta libre de gluten porque va a tener una vellosidad normal. Entonces me dicen, bueno, le demos gluten para que se hace mal el gluten, darle gluten para hacer un diagnóstico es una locura. Entonces, siempre las cuentas claras conservan la amistad y conservan el vínculo entre el médico y el paciente y explicarle. Si necesita 40 minutos para que le explique, estoy 50 minutos, pero la decisión la tomamos entre, yo sugiero, pero la decisión la tomamos entre todos. Y una vez que se tomó la decisión, listo, ya está, no hay marcha atrás. ¿Sí? Ahí tengo otra Bien. preguntita que dice, ¿la celiaquía está relacionada con la intolerancia a los lácteos? Sí. Cuando uno tiene una diarrea crónica, ¿sí? Que generalmente está asociada con enfermedad celíaca, tiene un déficit de disacaridasa, que esa disacaridasa es la lactasa que absorbe la lactosa. Entonces, por eso cuando uno hace un diagnóstico de enfermedad celíaca y instaura una dieta libre de gluten, al cabo de 8 o 12 semanas, lo que hace es dar una leche deslactosada por la posible sospecha de déficit de disacaridasa que trae una diarrea crónica. Pero esto no es para siempre. Se da en el transcurso de 8 a 12 semanas que se da una leche deslactosada y después se vuelve a probar. A ver, le damos una leche entera, volvió a tener síntomas, dicho, seguimos con la leche deslactosada. Evolucionó favorablemente, ya está, fue una cuestión momentánea, que se volvió a regenerar esa lactasa
absorbe la lactosa y listo. Quedó el anecdótico, puede comer con cualquier cantidad, cualquier tipo de lácteo que quiera. ¿Alguna pregunta más? Bien. No, Guillermo, no tengo ninguna pregunta más en el chat. Esta imagen muy, muy linda que tenemos acá es la imagen, es una imagen que está tomada en agua, ¿sí? que se alcanzó a magnificar la imagen y se ven como si fuese los pelitos de una toalla, ¿sí? Este es el intestino delgado. Los pelitos de una toalla lo que hacen es absorber el agua, acá se absorben los nutrientes. Cuando yo tengo una atrofia velocitaria, estos pelitos que absorben el agua, y que en nuestro caso, en el bulbo de la segunda porción, absorben nuestros nutrientes, ¿sí? Están desaparecidos, están atrofiados, están aplanados. Esta es la vellosidad normal, como habíamos mostrado ahí, es la vellosidad normal, ¿sí? Esta es la toalla normal, y acá podemos ver un intestino normal con vellosidades normales, ¿ven? La vellosidad y las criptas, los pelitos de la toalla que van a absorber los nutrientes. Y en un corte del intestino lo vamos a ver así. Este es el corte del intestino con los pelitos de la toalla, con los pliegues, y este es el intestino del celíaco, donde se han perdido, ¿sí? Las vellosidades intestinales. Y vamos a ver una toalla parecida a esta, ¿sí? Una toalla sin pelitos, una toalla que absorbe poca cantidad de agua, un intestino que absorbe poca cantidad de nutrientes, que tiene un aumento, una disminución de la relación velocitaria. Bien. Esta imagen se llama signo del Paine, que es el signo del Paine, es una imagen endoscópica, que uno lo va a ver en la endoscopía y que es característico de la enfermedad celíaca. Este es una atrofia velocitaria donde hay un aumento de las criptas, una disminución de la vellosidad y un aumento de los linfocitos intraepiteliales. Esta es una vellosidad normal y esta es una atrofia velocitaria donde vemos que no están estos pelitos, sino que hay un incremento de la altura de estas criptas que están acá abajo, ¿sí? Aumentan las criptas, disminuyen la velocidad. Disminuyen la velocidad, no se pueden absorber los nutrientes. Bien, seguimos, pues yo quiero que no se olviden cómo son las imágenes de una velocidad normal y una velocidad atrofiada. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Perdón, doctor, una consulta. ¿No se regenera la vellosidad con el tiempo? Sí, se Con regenera una buena totalmente. dieta, ¿sí? Sí. Por eso yo le decía, ¿no? Que para mí no es una enfermedad, sino que es una condición, y es la única patología autoinmunitaria que se regenera cuando uno retira lo que la generó, ¿sí? Entonces, si yo le hago a un pacientito mío un diagnóstico de enfermedad celíaca que tiene atrofia velocitaria, y veo la toalla toda pelada, que son las velocidades disminuidas, que no pueden absorber los nutrientes. Si yo instauro una dieta libre de gluten por un año, entre 6 meses y un año, y yo tuviese que volver a hacer una endoscopía, pero una endoscopía porque yo quiero, esto quiero que quede muy en claro también. No se hace diagnóstico, no se hace seguimiento endoscópico para enfermedad celíaca. Para enfermedad celíaca es una sola vez que se hace la endoscopia, sobre todo en pediatría. Una sola vez se hace la endoscopia para diagnóstico de enfermedad celíaca. Los controles posteriores para ver si este paciente anda bien o no anda bien se hacen por medio de la clínica, si de ver si revirtieron esos síntomas que generaron la consulta, o el laboratorio que estaba alterado, la transglutaminasa, el endomisio, el peptidaminoglicina, lo que fuese, mejoró. Si mejoraron, si disminuyeron los valores de la serología, disminuyeron los síntomas, ¿sí? Evidentemente estamos por el buen camino. Y si yo le tengo que hacer una biopsia a ese paciente, seguramente ese paciente que tenía una atrofia velocitaria luego de un año de tratamiento, si yo le volviese
hacer una nueva endoscopía, vería una vellosidad completamente normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa vellosidad se vuelve a regenerar cuando yo saco lo que lo generó, que es el gluten. Entonces me dicen muchos pacientes, ya estoy curado, ya está, listo, tengo la vellosidad normal, puedo comer de todo. No, si vuelvo a comer el gluten, se va a volver atrofia. Yo tengo una consulta. Sí. Yo tuve una atrofia vellositaria grado 1, sí. Me dijeron que para enfermedad celíaca tenía que ser 3 o 4. Y Sí. no tuve un aumento en los linfocitos y no sé qué. Pero sí me hicieron hacer una dieta por un año, justamente para esto, para que los vellos vuelvan a su lado natural, o no sé cómo tendría que ser. Bien. Y nada, Mira, tenía esa duda también de que yo volvía a consumir harinas, ¿qué pasaba? Porque me dijeron, hacer la dieta por un año nomás, y yo me quedé con, y bueno, ¿qué pasa después? Mira, está bien, está buena tu acotación, porque, primero, la clasificación que nosotros utilizamos para diagnóstico de enfermedad celíaca es la clasificación de Marsh, ¿sí? Que se ha ido modificando. Estas clasificaciones van modificándose. Hoy la que se utiliza es la clasificación de Marsh. Para que yo pueda clasificar a un paciente como celíaco, necesito una atrofia vellositaria, que esta atrofia vellositaria no es ni 1 ni 2, que ya no se pone más 1 y 2, se pone o nada, o duodenitis, o atrofia de grado 3A, 3B y 3C. ¿Sí? Es decir, que en la teoría un Marsh o una clasificación de Drude, lo que sea, de 1 no hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Es decir, que no tenés atrofia vellositaria, que salvo que haya habido una atrofia en parche o haya ocurrido alguna otra cosa, ¿sí? Con esa clasificación anatomopatológica no sos celíaca, ¿sí? No tenés una atrofia como para caratularla dentro del diagnóstico de enfermedad celíaca. Por eso cada vez se hace de forma más sencilla la interpretación de la clasificación de Marsh. Entonces, para ser celíaco, uno tiene que tener atrofia de grado 3. 3. Dentro del grado 3, Eso decían, 3A, 3B y 3C. Sí. eso decían Sí. en la nota que a mí me dieron. O sea, decía, en realidad decía entropatía grado 1 y entre paréntesis atrofia vellositaria grado 1, pero Sí. que abajo aclaraba que la condición celíaca se acompañaba de grado 3 o 4. Pero esto fue hace 4 años Exactamente. atrás. No sos celíaca. Lo que pasa es que también hay otros trastornos vinculados con el gluten que no son solamente la celiaquía, ¿sí? Está la alergia al trigo y está la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Que producen síntomas muy similares, pero tienen características propias. La alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaco no producen atrofia vellositaria, y la diferencia también con la celiaquía es que para celiaquía, una vez que uno instaura el tratamiento, es una dieta libre de gluten para toda la vida. En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, en algún momento nuestro paciente podrían llegar a hacer tolerancia. Entonces hay que hacer desafíos al cabo de un tiempo, 6 meses, un año, eso lo va a decidir tu médico. Pero celíaco con una atrofia de grado 1, no, es a partir de grado 3A, 3B, 3C, que es leve, moderado, severa. Otra acotación, vienen las mamás llorando, me dicen, no, mi hijo tiene la celiaquía del grado más grave, tiene 3C, y es una atrofia severa, ¿qué es lo que hay que hacer para que yo revierta la situación? ¿Tiene un tratamiento distinto? No. El tratamiento para la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten para toda la vida, grado 3A, 3A, 3B y 3C, indistintamente del grado de atrofia que tenga. Cuando uno se roba una moneda, es un ladrón. Cuando uno se roba $1.000.000, también es un ladrón, ¿sí? Cuando uno tiene una atrofia leve, es celíaco. Cuando uno tiene una atrofia moderada, es celíaco. Y cuando tiene una atrofia severa, es celíaco. Cuando uno hace la dieta libre de gluten, el que tuvo una atrofia leve, moderada o severa, como dije recién, al cabo de 6 meses o un año, vuelve a tener una velocidad normal. Entonces, eso de la clasificación sirve a fines de la cuestión médica, nada más. Pero a ustedes lo que sí le tiene que servir para que no se angustien tampoco
es el hecho de que celíaco es independiente de la clasificación que tenga. Y el tratamiento es el mismo para todos. Libre de gluten para siempre. Gracias. ¿Sigo? Buenísimo. Buenísimo. La evolución, la mayoría mejora a las 2 semanas y no se requiere volver al seguimiento. Esto es fundamental, sobre todo en pediatría. En los adultos yo sé que a algunos endoscopistas le pide una nueva endoscopia. Para mí no haría falta. Para mí en pediatría los controles son serológicos, no es una nueva endoscopia la necesaria. En general existe mejoría de estado general y si se la diarrea, el peso tiene una recuperación rápida, la talla tiene una recuperación más lenta, un grupo tiene respuesta parcial o ninguna respuesta al tratamiento. Y esto es importante también, porque en pediatría lo primero que se cae es el peso, pero también es lo primero que se regenera. Los chicos son como una esponja. La esponja que está con agua, yo la aprieto y se queda seca y baja mucho de peso. Pero si yo le vuelvo a incorporar agua a esa esponja, vuelve a llenar de agua y vuelve a tener el peso inicial. Entonces, eso es un dato importante, saber que uno cuando está con una dieta adecuada, tiene que revertir los síntomas al cabo de un tiempo determinado, ¿sí? Que pueden ser 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, pero es en un plazo que va entre las 2 y las 6 semanas, 8 semanas. Esto no es matemático, en algunos más y en otros menos. Bien. Después hay razones para la persistencia del síntoma. Esto es bastante común, pero la más frecuente de todas es que, por ejemplo, esté haciendo una dieta libre de gluten, pero tenga algún tipo de contaminación. Esta es la famosa contaminación cruzada, o que coma algún alimento que ustedes piensen de que es libre de gluten y no es libre de gluten, o caducó el permiso que tenía de libre de gluten y ustedes no vieron el listado del ANMAT en el cual ese alimento está presente y sigue comiendo eso, por ejemplo, y le sigue produciendo síntomas. Les hablo de generalidades y de que por qué el laboratorio puede dar positivo. Eso es bastante frecuente, ¿sí? Lo que pasa es que acá ya entra esto de que es bastante no conflictivo, pero es bastante engorroso de hablar lo que tiene que ver con la contaminación cruzada. Y yo siempre le digo a las mamás de mis pacientitos celíacos de que tienen que vivir la celiaquía como lo que es una condición. Pero ustedes no tienen un enfermo celíaco, le van a decir, ay, pobrecito, el celíaco, le vamos a dar. No, el celíaco es un nene sano, lindo, inteligente, que el día de mañana puede ser futbolista, que el día de mañana puede ser presidente, que el día de mañana puede ser basurero, que el día de mañana puede ser astronauta, puede ser lo que quiera de su vida. La enfermedad celíaca no va a determinar su condición a futuro, ¿sí? El enfermo celíaco es una persona como cualquier otra que no puede comer gluten, ¿sí? Y depende mucho de que nosotros lo veamos así también. No es pobrecito el celíaco, es una persona que tiene la condición de no comer gluten. Nada más, no se trata de otra cosa. Lo que sí, yo le digo a la mamá siempre esto, ¿no? De tratar de llevar la celiaquía de la forma más natural posible. Obviamente que sí. Tenemos una mesa y esa mesa se ha cocinado, se ha hecho una milanesa con gluten, bueno, tengan la precaución de limpiar esa zona o por ahí preservarla para la alimentación de este pacientito nuestro y que tengan en su, digamos, en su casa platos para este pacientito, por ahí que tenga su propio vasito, sus propios utensilios, pero los tenga para estar en la casa. No es que va a salir con toda la caterva de cosas a la casa de un familiar porque vaya, qué sé yo, comer un asado o un almuerzo. No, eso no. Sí decirle a este familiar que tenga la precaución de que cuando cocine en un lugar que lo haya higienizado previamente, que esté en un lugar en la mesa donde no haya amiguita de pan, por así decirlo, y que le haya higienizado bien el plato, los tenedores, los cuchillos y el vaso, tener en cuenta con eso. Y también otra cosa que es importantísimo es no manipular esto de la enfermedad celíaca, ¿no? Que nos sirva para nuestras ventajas, para las cosas que nosotros queremos determinar. Me ha pasado, ahora no, últimamente no, pero me ha pasado en algún momento que
que viene la mamá con el nene y el padre, cuando se podía entrar con el padre, los tres a la consulta, ahora entra el papá o la mamá, y me dicen, bueno, yo he decidido no ir más lo de mi suegra, porque mi suegra no entiende que no puede comer gluten el nene. Me parece una locura privarla al nietito de no darle a la suegra, porque la suegra no entiende de que lo que tiene que comer, la determinación cruzada, no. Entonces sí, instruir a esta abuela, ¿sí? Explicarle las ventajas, las desventajas de que tiene de una contaminación cruzada con respecto a su nietito, lo que puede comer, lo que no puede comer, en qué lugar evitar la contaminación y todo eso, pero no sacarlo a este pacientito mío de la vida normal y de los afectos por una cuestión que tenga que ver pura y exclusivamente con la dieta. La dieta uno aprende a realizarla y se acostumbra con el tiempo, pero es de una forma gradual y continua. No es que de un momento para el otro se va a adaptar y los resultados tienen que ser rápidos y súbitos. Y otra cosa que también es importante es esto de la contaminación cruzada, ¿no? De muchas mamás vienen angustiadas y dicen, uy, tuve un cólico porque comió algo que no debía y yo sabía que no podía comerlo, pero lo comí lo mismo, y tengo miedo que todo el esfuerzo que llevamos todos en la familia de 2, 3 años se vuelva atrás y que su intestino esté atrofiado. No, eso no va a ocurrir, ¿sí? O sea, cuando uno instaura la dieta libre de gluten, es una dieta libre de gluten para toda la vida, en donde no hay permitidos, pero indefectiblemente un paciente que tiene 5 años, y yo le hago el diagnóstico de enfermedad celíaca, tiene 95 años para vivir para adelante. Mire si no va a estar en contacto en algún momento con el gluten. Indefectiblemente que va a estar en contacto con el gluten. Una contaminación cruzada puede ocurrir, y sintomatología puede llegar a tener un cólico, una diarrea o nada, ¿sí? Pero pueden llegar a ocurrir. Lo que no tiene que ocurrir son transgresiones voluntarias. Eso no tiene que ocurrir. Y también no tiene que dejar de vivir la vida normal por la celiaquía. O sea, no es que el día de mañana, por ejemplo, que nuestro pacientito celíaco, ¿sí? Va a ir al boliche o va a tener una novia, qué sé yo, no se me ocurre. Va a tener una novia y antes de darle un beso se va a tener que cepillar los dientes para darle un beso a la novia. Una locura. Tiene que vivir con criterios de normalidad eso, ¿sí? La celiaquía se trata de eso también, ¿sí? De hacer una dieta libre de gluten, pero que tampoco interfiere en la vida normal de nuestros pacientitos. Y también eso siempre hago un pequeño ejemplo, que no por sencillo deja de ser importante, que nuestro paciente libre de gluten tiene que hacer una dieta libre de gluten para toda la vida, que puede tener transgresiones involuntarias, pero no debe tener transgresiones voluntarias, porque si yo agarro 100 celíacos y esos 100 celíacos los hago comer gluten a todos, ¿qué puede llegar a pasar? Y alguno va a volver a los síntomas que los llevaron a consulta, qué sé yo, diarrea, distensión abdominal, algunos no van a tener síntomas, pero de esos 100 celíacos, hay uno de esos 100 celíacos que pueden hacer un cáncer gástrico. Uno de 100 celíacos que no hacen la dieta. Imagínense qué pocas chances que tiene un celíaco de hacer digamos una patología maligna por el consumo del gluten. Pero para ese 1% es el 100% de las posibilidades. Entonces no hay que tentar la suerte, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Algo que quieran decirme? ¿Algo que quieran preguntar? Yo quería decir que para enfermedad celíaca hay que hacer una rápida sospecha, y para eso, por suerte, nosotros tenemos médicos generalistas, clínicos, pediatras que tienen la celiaquía dando vueltas. Cualquier síntoma digestivo, cualquier síntoma que les llama la atención puede ser celíaco. Entonces, cuando le piden el laboratorio, le piden el laboratorio por enfermedad celíaca. Entonces, el diagnóstico, la sospecha es rápida, pero el diagnóstico es rápido también, ¿sí? Entonces, rápida sospecha, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y, como yo decía, un modo de ser. Y yo creo también de que tanto el médico como el trabajador de la salud, pero también el familiar, tiene que ser un portador del conocimiento que tiene con la enfermedad celíaca, porque todos esos conocimientos que ustedes tienen van a hacer de que esta
rápida sospecha sea un rápido diagnóstico, ¿sí? Entonces, no perder nunca la posibilidad de charlar con alguien y ante el desconocimiento, la presencia de un síntoma, determinarle que ese síntoma puede estar vinculado con enfermedad celíaca. Sin angustiarlo, pero tenerlo siempre como diagnóstico de sospecha. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué pasa en las escuelas? Hoy la charla está destinada y focalizada a niños y niñas y a jóvenes. La consulta es justamente a los jóvenes, el adolescente, la etapa de adolecer, y esto de sentirse diferente por la celiaquía. O sea, ¿se aborda en las escuelas o falta un poco más? Porque hasta es como que no se sabe mucho y no se toca tanto el tema, pero ¿qué pasa con el niño adolescente que ingresa y tiene que llevar su vianda o tiene que pasar por estas instancias, ¿no? Sí, sí, la verdad que tu acotación, Patricia, es muy interesante porque es algo que a mí me toca charlar siempre con mis pacientitos, ¿sí? Obviamente que debe repercutir, ¿no?, en este adolescente tener que ir a una reunión con chicos de la misma edad y tener que llevar su tupper, tener que llevar su alimentación, pero para eso es importante el hecho de tratar de horadar la piedra, ¿no? Siempre aprovechar la oportunidad de hablarlo, de resaltar lo positivo de este adolescente. Yo trato de siempre ver el vaso medio lleno y de hablarlos y de resaltar las cuestiones buenas que tienen y de ver la posibilidad que ellos tienen en contrapartida de los celíacos diagnosticados décadas anteriores, donde no podía ir a ningún lado porque nada, absolutamente nada, estaba relacionado con una dieta libre de gluten. Hoy, por suerte, en la mayoría de los restaurantes hay dietas, hay almuerzos o menús para celíacos, en lugares desde lugares con comida artesanal, que puede ser un restaurante, hasta de comida industrializada, como es en McDonald's, hay alimentos y menús libres de gluten. Esto que decís es muy interesante, porque muchas veces, no con mucha frecuencia, pero sí me ha pasado de tener esto, ¿no? Del por qué a mí me tocó ser celíaco, por qué a mí me tengo que llevar la dieta cuando todos mis amigos comen lo que sea y yo no puedo. Bueno, ese es un trabajo que lo aborda un equipo interdisciplinario, que este equipo interdisciplinario está conformado por el médico, está conformado por un nutricionista, en algunas oportunidades también puede necesitar una contención emocional que puede estar relacionado con un psicólogo. Lo llevan a cabo un montón de factores de salud, ¿no? Y yo lo que hablo muchas veces con estos pacientitos es que también es lo que nos tocó a cada uno, y dentro de lo que nos toca a cada uno, ¿sí? El manejo, por suerte, en este caso, es la dieta, que es una dieta saludable. Por ejemplo, yo soy hipoacúsico, y yo el único oído que escucho es del oído derecho, por eso uso los audífonos en el oído derecho. Otro que le habrá tocado hacer angines a repetición, y cada un mes le toca colocarse Benzetil. El otro que le tocó ser hipotiroideo o tener insulina o ser diabético. Bueno, es lo que nosotros tenemos que, nosotros nos tocó, con eso tenemos que convivir y trabajar con eso, ¿no? Fortalecer la autoestima. Yo creo que en el adolescente, sobre todo el adolescente, porque yo tengo pacientes de los 8 o 9 meses hasta los 16, 17 años. Y el paciente chiquitito, el paciente de 2 años, es increíble la plasticidad que tiene como para digamos, ayornarse a esta dieta libre de gluten. No sabe leer, pero sí dice, pero sabe, no sabe, obviamente no sabe leer. No sabe hablar casi, pero sabe decir sin tac. Le cuesta decir abuelo, pero sabe decir sin tac. Es increíble la adhesión que tienen. Yo siempre les hago el mismo jueguito, ¿no? Pongo un montón de fichas así y le pongo el gluten barrado. Y te dicen, yo ese. Siempre hablo en primera persona. Josecito, eso. Josecito, eso no. O sea, es increíble. O sea, a mí me emociona a veces poder ver esto, ¿no? Y sobre todo las chicas. Bueno, las chicas, las nenitas son
re puntillosas y hablan de la contaminación cruzada y se llevan sus vianditas. El varoncito, nosotros somos más despistados, pero también tenemos la misma adherencia al tratamiento. Ese no es el problema, porque en ellos son más plásticos y ya saben que no pueden comer sin gluten. Me pasa más o menos con el barbijo. Todo el mundo, bueno, dicen de que no pueden ir a la escuela porque se comparten el barbijo, esto y lo otro. A mí en el consultorio me es imposible sacarle el barbijo a los chicos. Los chicos están readaptados al barbijo, son plásticos, aprenden todo rápido, son inteligentes. Nosotros somos los nabos, no los chicos. Eso que dicen de que el colegio no puede ir porque se intercambian los barbijos, me parece una locura. O sea, en el consultorio no se saca el barbijo el chico. En la calle el chico anda con barbijo, ¿sí? En esto pasa lo mismo. El chico es plástico, es inteligente, es lúcido, es despierto, se da cuenta. El problema con el diagnóstico de enfermedad celíaca es para mí que me saquen la media luna de todos los días y yo me hago el harakiri con tutuca. A mí me costaría muchísimo desprenderme de la media luna porque llevo 48 años comiendo media luna, ¿sí? Pero el chiquitito es mucho más fácil de instaurar la dieta libre de gluten y en el adolescente, ¿sí? Por ahí cuesta un poquito más, pero con un equipo interdisciplinario, hablándole, conteniéndolo. Yo creo que la palabra contención es fundamental en el equipo interdisciplinario. Esto se resuelve, ¿sí? Y obviamente que hay un grupo, sobre todo me pasa con los pacientes que tienen síntomas muy solapados, ¿no? Que por ahí no tienen síntomas, pero yo puedo comer esto, y yo puedo comer esto y no me produce ningún síntoma. Entonces ahí saco esto, ¿no? Que el 1% puede ser una complicación maligna, por así decirlo. Y hay otros directamente que no quieren saber nada con el gluten, porque el gluten los pone distendidos, panzones, les genera eructo, diarrea, constipación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la palabra clave en esto sería trabajo interdisciplinario, sería paciencia y sería contención. Muchas gracias, clarísimo. Bueno, yo me cebo hablando, porque me encanta este tema, y bueno, y lo que más hago en mi consultorio todos los días, llevamos 1h20 hablando. Ustedes son libres de consultar cuando quieran ahora, yo les doy mi mail, galarconbianchi@gmail.com, la duda que tengan, me la consultan, yo no tengo ningún drama de poder resolverlas, cualquier cosa que me quieran preguntar. Ahí en el chat, si querés, Guillermo, colocalo también, así ya queda Dale. grabado. Buenísimo. ¿Algo que me quieren preguntar, chicos? Hola Guille, soy Emiliana. Me conecté hace unos minutos porque teníamos Ateneo de servicio, pero vi tu final magistral. Bueno, yo quería presentarlos también con Emiliana. Emiliana Martínez está en nuestro grupo de CEMIC, en nuestro servicio de gastroenterología. Estamos abordando todo lo que tiene que ver con el paso de los pacientes pediátricos a los pacientes adultos en este lapso tan complejo y tan lindo e interesante como es la adolescencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que llevarlos de la mano de lo que tiene que ver con la niñez a la adultez por intermedio de la adolescencia. Esto tiene que ser un paso gradual, continuo, solapado y sobre todo contenido, donde por suerte he encontrado a alguien maravilloso, no solamente desde el punto de vista médico, sino como persona, que es Emiliana, que es contenedora, que tiene re buen vínculo con los chicos. Entonces esto ha hecho de que sea mucho más fácil este trayecto. Entonces Emiliana trabaja con nosotros en lo que tiene que ver con la adolescencia, y bueno, y va a ser la que se va a... Yo voy a tener los pacientes 14 años, ella lo va a tener 70 años para adelante, ¿sí? Entonces la que más va a conocer estos pacientitos va a ser ella, ¿no? Y los que los va a contener y después los va a llevar en su vida de adulto con las complicaciones que pueden llegar a tener los adultos. Bueno, gracias, Guille. Un placer trabajar en conjunto y nos gusta dar ese enfoque a los pacientes, ¿no? Como trabajar en equipo es lo más importante y brindarle contención a los pacientes creo que es lo más importante y que no se debe perder nunca. Sí, yo creo que la palabra mágica es la contención, porque bueno,
ya conoce uno este dicho, ¿no? De que curar pocas veces, aliviar otras tantas, pero contener siempre. Yo creo que la contención tiene que estar presente siempre, y eso es lo único que no se debe negar. La contención, el hecho de poder dar tranquilidad a esta mamá, a este papá que están ansiosos, con un montón de dudas, con un montón de cosas que, sobre todo lo que yo siempre digo, ¿no? El miedo siempre se le tiene en todos los ámbitos de la vida, se le tiene a lo que uno no conoce, porque cuando uno conoce de algo que le puede llegar a pasar, ya tiene herramientas como para defenderse. Pero cuando uno no conoce algo, eso genera realmente mucho temor. Entonces, si yo en mi consulta trabajo de esto que estamos hablando con el papá, le explico complicaciones, posibles eventos desfavorables, eventos favorables, insisto en hablar siempre el vaso medio lleno, ¿no? De saber que siempre es esto, de que es un nene sano, lindo, inteligente, que el día de mañana puede ser lo que quiera de su vida, ¿sí? Lo único que no va a poder, lo único que está condenado es a tener una dieta sana y hermosa para el resto de su vida, ¿sí? Que si la sabe realizar, va a tener por ahí, no le digo una prolongación de la vida, pero sí una vida mucho más placentera, donde va a estar, donde vamos a evitar un montón de cuestiones como el cólico relacionado con alimentos que son nocivos realmente para nosotros, y cada vez se está conociendo más con respecto a esto. Entonces yo creo que la contención y el abordaje interdisciplinario y la palabra, el poder de la palabra, es lo más importante en el abordaje de nuestros pacientes celíacos. Bueno, si alguien quiere hacer una otra pregunta para Guillermo. Estaría bueno, quedó el doctor que nos va a pasar un correo. Ya. Nosotros no somos salud dentro del municipio, pero es bueno tener un contacto para difundir, ¿no? Y comunicar. El año pasado, no sé cómo están trabajando ahora, pero el año pasado en tiempo de papá, mamá, consultorios pediátricos, ¿no? Entonces por ahí, si uno sabe que alguien puede tener algún síntoma o la patología, poder derivarlo, ¿no? Sería importante. Sí, no hay ahí ya ningún lo problema. puso, Sí, Guillermo ya puso. yo cuando terminé mi residencia de pediatría hace 20 años, cuando terminé mi residencia de pediatría hace mucho tiempo, hace 20 años, fui a trabajar como pediatra general al Hospital de Centenario. Estuve un tiempo con el doctor Gur, el doctor Moglia, la doctora Josovic, muy conocidas del hospital. Es decir, que tengo mi corazoncito en Centenario. El Hospital de Centenario me dio la posibilidad de formarme como gastroenterólogo, me dio muchísimos años como para que yo haga mi formación en La Plata. De hecho, me dio la posibilidad de seguir perteneciendo a Salud Pública al Hospital de Centenario y vivir en La Plata para hacer mi formación. Y todo ese, yo creo que las personas no tienen que olvidarse de agradecer, y yo creo que todo eso se lo debo a Centenario. Entonces, mi corazoncito siempre está en Centenario. Conozco mucho, digamos, de lo que tiene que ver con los lugares, con Vista Alegre, con el Sarmiento 2, porque he hecho consultores externos en esos lugares también. Es decir, que tengo mucho aprecio por la gente de Centenario y por su gente. Así que cualquier cosa que necesiten, inclusive ahora hay muy buenos pediatras en el Hospital de Centenario, se volvió a regenerar, qué fea la palabra, ¿no? Pero se volvió a restablecer un gran número de pediatras que han ido al Hospital de Centenario, y hay un muy buen grupo y muy buen lindo grupo de nuevo, y se ha completado la plantilla pediátrica. Bueno, Guille, ahí te leo un par de chat que han puesto. Bueno, muy clara la charla, gracias. Bueno, me gustó mucho la exposición, muy enriquecedora. Así que bueno, ha sido buena, Guille. Yo también tengo que contar que aquí yo lo conozco del policlínico, cuando estaba haciendo la residencia, y bueno, me lo he cruzado en Centenario también muchas veces. Es un gran pediatra, más allá de una gran persona. Tenemos casi la misma edad, somos chiquitos, tenemos 48 años, todavía nos queda mucho por seguir adelante, y siempre cuento una anécdota que seguramente se va a acordar, que le llevé a mi hijo para atenderlo. Entonces siempre estaba en la guardia él, y Ignacio, otro gran pediatra,
era el que atendía a mi nene, entonces cuando él lo atendió, después le dijo que le iba a pegar una patada a Ignacio. Entonces yo después le pregunté por qué, entonces que porque le había gustado Guillermo. Así que es un buen médico y tengo los mejores recuerdos de él. Sí, yo tengo los recuerdos tuyos cuando tenías rulos, así que imagínate. Sí, bueno, vos fijate si no tenés nada, ¿eh? Tenía rulo, vos tenías el pelo largo. Tenía el pelo largo, exactamente. Sí, sí, sí. Y 20 kilos menos, pero bueno, eso era porque Bueno. ahora estoy comiendo mejor. Porque en el Centenario, pero en el Bueno, Policlínico pagaban poco. Fue Por la hace 20 pandemia. años eso. Sí. Así que, bueno, Bueno, chicos, cuenten conmigo para lo que necesiten. Así que, Bien. bueno, nada. acá me dicen también que desde Cutralcó están viendo un Zoom. Jennifer dice que la cuñada de ella también de Cutralcó está enganchada. Así que bueno, Guille, te agradezco muchísimo por participar de esta charla. Bueno, el próximo miércoles nos encontramos con Emiliana a la misma hora, por el mismo canal, con el mismo ID. Así que bueno, desde ya agradecerle a los... Hoy éramos 16, bueno, hoy terminamos 13, 14, estamos ahora, pero agradecer un montón por participar, por las preguntas y por interesarte en este tema tan delicado como es la celiaquía. Buenísimo. Bueno, un saluda abrazo a tu hermosa familia, Mándale muchos saludos, siempre me acuerdo de ellos. Bueno, serán dados. Un beso grande para vos y para todos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao, hasta luego.